Comienzo. Vale, perfecto. Pues comenzamos la segunda mesa de ponencia. Esta mesa se llama Ecosistemas de Información. Yo soy el moderador de esta mesa, soy Antonio Rivero, soy ingeniero industrial e investigador en la Escuela de Ingeniería Industriales. Y vengo aquí en representación también de la Asociación de Doctorandos de la Universidad de Extremadura. Yo soy miembro de la Junta Directiva. Vale, en esta mesa tenemos cuatro magníficos ponentes que abordarán la temática de los ecosistemas de información desde diferentes perspectivas. En primer lugar, la primera ponente será Olga Tostado Calvo, que hará una ponencia titulada Desinformación y educación como campo de disputa simbólica, un análisis de bulos y contenidos verificados en el contexto español. Olga es actualmente contratada predoctoral por el plan propio de la Universidad de Extremadura y miembro del grupo de investigación Edu Transformate, Educación Transformadora para una Sociedad Global y Digital. Actualmente se encuentra realizando su tesis en torno a la educación, las creencias, las vivencias de la violencia de género en la juventud. Este estudio se centra en un análisis comparativo hispano-luso. También ha sido profesora sustituta en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura y ha sido presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura entre 2020 y 2022. Pues tiene la palabra para comenzar su ponencia. Hola. Vale, bueno, pues vengo a presentar un trabajo colaborativo con mis compañeras, dos de ellas son mis directoras de tesis. El trabajo lo he hecho junto a Teresa Alzás y Eva María Pérez del departamento del área de Sociología y junto a Rocío Yuste, que también es del departamento de Ciencias de la Educación. Bueno, el título que hemos elegido ha sido el que entendemos que resume mejor el trabajo: Desinformación y educación como campo de disputa simbólica, un análisis de bulos y de contenidos verificados en el contexto español. Voy a bajarme un poquito el micro y me he confundido en el orden de las diapositivas, así que paso a la contextualización teórica. Y bueno, la pregunta de la que partimos entendemos que es incómoda, pero es necesaria, más en los tiempos que corren, diríamos, y es la siguiente: ¿por qué la educación y el sistema educativo formal se han convertido en uno de los principales campos de desinformación? Está también muy relacionada con la temática de este seminario, porque la generación Z consume y produce conocimiento, productos, pues en este contexto. El sistema educativo es donde reproducimos valores, donde entendemos también que educamos para la capacidad y para la reflexión crítica. Y bueno, también se instaura aquí la identidad, nuestra identidad cultural, ¿no? Que puede ser más o menos permeable en función un poco pues, de dónde bebemos, y que está también muy relacionado con lo que vengo a contaros. Del marco teórico, destacar pues, a Bourdieu con su violencia simbólica, a Apel, que habla del currículum como el campo de poder, y a Cohen, ¿no? Que habla del pánico moral, de los mecanismos de alarma social y de control, que ahora vamos a ver. Y bueno, os hago un spoiler: al final las conclusiones están muy relacionadas con lo que ha estado comentando Dani en la conferencia inaugural. Hablaremos de miedo, de pánico, etcétera. Y también concluimos, bueno, os lo adelanto, ¿no? Con que no vale solamente con desmentir, sino que la educación crítica y la educación para combatir la mentira, porque al final es mentira, pues tiene que ser la principal estrategia para la que la sociedad no está preparada, en general. Vale. La metodología, bueno, la fuente de la que hemos tomado las unidades de análisis ha sido la que entendemos que es la principal plataforma de fact-checking en el contexto español, que es maldita.es, y hemos cogido, nuestro filtro ha sido los bulos que estuvieran desde que se empezaron a divulgar
en junio del 2018 hasta diciembre del 2025. Pues este análisis se hizo a principios de este año, y que tuviesen se cogieron los bulos que tuviesen en el titular educación. Escogimos de entre las diferentes categorías que tiene Maldita tanto bulos como noticias que necesitan contexto, ¿vale? Maldita tiene una clasificación, y entre los diferentes tipos hay otros como, por ejemplo, alerta, mentira, otras relacionadas con fotos. Bueno, nosotros cogimos bulos y noticias que necesitan contexto. Establecimos 4 dimensiones. Por una parte, temas educativos, teniendo en cuenta pues, nuestro filtro. Por otra parte, estrategias de desinformación. Por otra parte, marcos políticos e ideológicos, y por otra parte, emociones movilizadas. ¿Por qué estas dimensiones? Bueno, porque cuando hicimos el filtro vimos que eran los temas más recurrentes y entendíamos que esta era la mejor clasificación. Para codificarlo se utilizó el software WebQDA, y el análisis es cuantitativo porque analizamos la frecuencia, y también cualitativo interpretativo, bueno, porque clasificamos los patrones que más se repiten y tratamos de darle una respuesta desde la sociología y también desde la educación. ¿Qué decir sobre los periodos en los que más atacan los bulos? Bueno, pues vemos aquí 3 patrones. El principal es que los bulos aumentaron durante el COVID, y eran bulos muy relacionados sobre la gestión del sistema educativo, y lo relacionado con ello. También había otros bulos pues, relacionados con las vacunas, ¿no? Con la prevención, y todo contrario a las evidencias científicas. También vemos otro patrón, que es con la puesta en marcha de la LOMLOE, y que también eran bulos muy relacionados con la gestión escolar. Ahora os comento un poquito más. Y luego también pues hay un patrón que aquí no se ve de manera concreta, a lo que hemos llamado, y que está como liderado por lo que hemos llamado bulos zombies, que son bulos que aparecen cuando empiezan etapas, por ejemplo, cada comienzo de curso académico, en momentos de pico. Por ejemplo, ahora también son bulos que están muy relacionados con los momentos que entendemos de crisis de los diferentes gobiernos, ¿no? En este caso, tanto autonómicos como del Gobierno de España. En torno a esto, ¿de qué hablan estos bulos mayormente? Bueno, de la gestión escolar, en torno al 28% de los bulos que hemos analizado hablan de esto, sobre comedores, calendarios, vacunaciones, como he comentado antes. La más frecuente de esta categoría, los más frecuentes se dieron sobre todo en pandemia. Un ejemplo, no se está vacunando a niños sin permiso de sus padres. Otra temática también muy recurrente es la del currículo y los contenidos, en torno al 24%. Bulos contenidos en las noticias seleccionadas. Eliminación de los números romanos, la regla de 3, la supuesta bajada de nivel. Por ejemplo, Ángela Rodríguez Pam no ha pedido eliminar matemáticas. ¿Quién es Ángela Rodríguez Pam? Si os pregunto, no hace falta que me respondáis. ¿A qué partido pertenecerá esta exdiputada? Pues pensarlo, ¿no? Otro tema muy recurrente es el de la religión y la diversidad cultural. En torno al 20% de los bulos y noticias verificadas por Malditas. ¿A qué se refiere esto? Supuesta imposición del Islam, eliminación de la religión católica, el menú halal. Ahora está otra vez a colación, ¿no? Por el momento en el que nos encontramos, sobre todo en Extremadura. Por ejemplo, que tuvo que verificar y decir Maldita, no, el gobierno no ha quitado la religión cristiana y puesto la religión islámica. Sobre este tema hubo un especial repunte con el tema de la LOMLOE. ¿Vale? Pues que sitúan a la religión católica como lo que es una religión de la mayor parte de la sociedad española en estos momentos, pero no la única, ¿no? Y luego otro tema también muy recurrente es el de políticas educativas y legislación, en torno al 18. Este tema cobra especial importancia porque son normas complejas reducidas a consignas que deslegitiman a las administraciones. Y a la hora de operar o de desmentir estos bulos, las dinámicas son complejas, porque detrás de los discursos que son mentiras, ¿no? Hay mecanismos también que están, como podríamos decir, muy bien armados, cuando de lo que se trata es se trata de desinformar y de generar odio y desacreditación hacia las instituciones.
A lo que voy, ¿cómo se construyen estos bulos? Bueno, la buena noticia es que la mayoría de los bulos no son inventados de la nada, pero la mala noticia es que precisamente por eso son mucho más difíciles de desmentir, porque detrás tienen pues dinámicas que a veces es realmente complicado destruir o combatir. Y también ahora os pido que una reflexión os quedéis ahí, como lo difícil que os ha sido seguramente a muchos de vosotros rebatir ideas que tenemos en otros espacios que utilizan fuentes que sabemos que son generadoras de mentiras, ¿vale? Pero que a veces se esconden detrás del verdadero periodismo, ¿no? De pseudo periodistas. Y luego en la ronda de preguntas pues pondré un ejemplo que lo tengo muy presente el otro día en una conversación con un amigo mío, porque esto también habla pues de situaciones cotidianas que nos encontramos. En torno al 35% de los bulos analizados que tenían educación, el titular, que es lo que comentaba antes, se caracterizan por su descontextualización. Se toma un documento real, una orientación pedagógica, un programa voluntario y se presenta fuera de contexto como imposición generalizada. Es como la media verdad que circula como verdad completa y que si no hacemos pues esta tarea de verificar siguiendo el procedimiento del que antes nos ha hablado Dani, pues incluso a veces a nosotros nos parece difícil de contrastarlo. En torno al 25% de las unidades de análisis que hemos tratado están basadas en rumores sin prueba, audios anónimos, citas sin respaldo, testimonios no verificables, y su fuerza es la credibilidad emocional del mensaje. Aquí entran las emociones, bueno, que son una de las características que llevan implícitas los bulos que corren de manera más rápida porque entran en la vida de las personas, ¿no? La suplantación de fuentes está en torno al 20% de las unidades analizadas, comunicados oficiales con logos oficiales, y que además son muy eficaces en tiempos de crisis, cuando las familias demandan información más urgente, cuando tenemos como picos de situaciones de estrés y necesitamos certeza, vengan de donde vengan. Y luego está el uso engañoso de datos, en menor medida, en torno al 12%, porque están relacionados con reformas complejas reducidas a afirmaciones binarias y que alimentan narrativas de deterioro. Y que también es muy complicado de trabajar trabajar para combatirla. Y no hablo pues de la información que sale maldita, que al final es como la información más importante, sino pues es que estas cuestiones no solo se transmiten así como a lo grande, con noticias que las lee mucha gente, sino en espacios más reducidos. En el grupo de la clase de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Esto está pues en todos los espacios, en grupos de clase de familias y de alumnado de secundaria, ¿no? Ay, vale, me he pasado. Vale. Bueno, hay una diapositiva que no habéis visto, pero espero que la haya podido explicar. ¿Ya me he pasado el tiempo? Vale. Bueno, los marcos predominantes son el del pánico moral, el de la polarización ideológica. La educación deja de ser una política pública para construir un nosotros y ellos, y al final todo esto lleva implícito pues contenidos que cada vez están más polarizados, y la deslegitimación institucional, que esto pues está haciéndome ella y a las pruebas me remito. Las emociones dominantes son el miedo y el pánico, que atraviesan la vida de las personas y además tenemos que convivir con las diferentes situaciones. Y sobre la tipología de la desinformación educativa. La más común, educación sexual, igualdad y diversidad. Da igual que esté contenido en leyes educativas y que estos mandatos muchas veces vengan de la Unión Europea. Al final lo reducimos incluso a nombres de políticos concretos que son los culpables de todo lo que pensamos que son nuestros males, ligados a pánicos y amenazas, falsas amenazas. El segundo tema más recurrente es la religión y la diversidad cultural unida al miedo. Después también está el tema de la gestión escolar, de la que he hablado antes, seguido de la desinformación curricular y evaluativa, de evaluación, que está muy relacionado también con los dos temas que he comentado al principio, igualdad de género, diversidad sexual y religión. Y por último, educación superior y credenciales. Y aquí leo. Esto está referido a deslegitimación personal de actores políticos mediante el cuestionamiento de su capital académico. Hemos atendido todos, ¿no? Nos poníamos todos a temblar de a ver, ya más allá de que esté fatal mentir en el currículum, ¿no? Pero de a ver qué va a salir ahora o por dónde nos pueden atacar.
Conclusiones e implicaciones. La primera conclusión, la desinformación educativa no es un fenómeno comunicativo, sino estructural, no son errores de información, son mecanismos por la legitimidad del sistema y que pretenden dañar ideas, dañar proyectos globales de respeto a la diversidad, etc. La segunda conclusión, la desinformación opera como violencia simbólica, atendiendo a Bourdieu, a la violencia simbólica acuñada por Bourdieu, reconfigura los marcos desde los que la ciudadanía evalúa la acción pública en la educación. La tercera, las emociones son centrales, no son periféricas. Aquí se juega con la desinformación de gran parte de la sociedad, y con lo que atraviesa, vuelvo a perdonar la redundancia, la vida de las personas y de lo que queremos unidas al miedo. Y la cuarta conclusión a la que hemos llegado es que la escuela está en una posición paradójica. Escuela, sistema educativo, escuela, instituto, universidad, debería de ser el espacio en el que prevenimos de la desinformación, contribuimos a la alfabetización mediática, pero por el otro lado es el espacio en disputa. Es como el espacio en el que esto se puede en el que la contribución a la desinformación se puede reproducir. Y también aprovecho, teniendo en cuenta pues, mi paso por el Consejo de la Juventud, el no fomentar la participación crítica y responsable hace que la sociedad en general pues, tenga menos herramientas para contrastar información. Vale, y nada, ya por último, en contextos de alta polarización como el actual, analizar qué se dice desde la educación, cómo se dice y qué emociones, activas es una de las formas prioritarias de entender cómo se construye el debate democrático o cómo se destruye. Y no vale solo con verificar, sino que hay que educar, que es una idea muy sencilla, pero que al final yo creo que es la que tenemos que tener por bandera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, por su intervención. ¿Vale? Continuamos con los ponentes de la mesa. Ahora, en este caso, presenta Julián José Miguel Barrado. Él es graduado en Derecho y cuenta con el máster en Abogacía y Procura por la Universidad de Extremadura, institución en la que actualmente se encuentra trabajando, desarrollando su investigación predoctoral. Y sus líneas de investigación principales giran en torno al impacto de las nuevas tecnologías en los derechos fundamentales desde una perspectiva privativa, la protección de datos personales y el entorno tecnológico y la incidencia de los nuevos derechos digitales en el sistema de responsabilidad. En este caso, nos viene a presentar un trabajo titulado El conflicto entre los deepfakes y los derechos de la personalidad, imagen, voz, honor y protección de datos, y la responsabilidad civil. Pues nada, le dejo su turno de palabra y puede comenzar su intervención. Hola, buenos días. Hoy vengo a hablaros de abordar un tema cada vez más presente en nuestra vida digital, que son los deepfakes y su conflicto con los derechos fundamentales, como son la propia imagen, el derecho al honor y el derecho a la protección de datos, así como el derecho a la propia voz. Todos estos derechos están regulados en la Ley 1/1982 y en el artículo 18.1 de la Constitución española. En cuanto a la justificación, objetivo y metodología, la justificación de esta investigación es clara. Los deepfakes representan hoy una de las manifestaciones más problemáticas de la inteligencia artificial generativa, porque permiten crear imágenes, vídeos y audios falsos con una apariencia extremadamente realista, capaces de engañar al público, capaces de engañar al público y causar graves daños personales y sociales. El objetivo principal de esta ponencia es identificar de qué manera estos deepfakes pueden vulnerar los derechos fundamentales, especialmente cuando se utilizan sin consentimiento, y analizar si el marco normativo actual ofrece una protección adecuada frente a estos riesgos. En cuanto a la metodología, se basa en el análisis de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina científica vigentes. En cuanto a qué son los deepfakes y por qué preocupan, el avance de la inteligencia artificial generativa ha propiciado la proliferación de los denominados deepfakes, también conocidos como ultrasuplantaciones o ultrafalsificaciones.
El Reglamento de Inteligencia Artificial aprobado en agosto del año pasado los define como contenidos de imagen, audio o vídeo generados y manipulados mediante inteligencia artificial que reproducen personas, objetos o acontecimientos reales y que pueden inducir a error sobre su autenticidad. A diferencia de otras formas de manipulación, los deepfakes destacan por su realismo extremo, su facilidad de difusión y su rápida viralización, lo que multiplica su impacto. Esto afecta directamente a nuestra confianza en la información, así como al control sobre nuestra identidad digital y sobre nuestra privacidad en entornos digitales. Entre las conductas más lesivas que podemos encontrar respecto a este problema, nos encontramos la venganza digital y el escarnio público, el chantaje, la suplantación de identidad con fines fraudulentos, la difusión masiva de desinformación, el acoso tanto personal como escolar y, de forma especialmente grave, la generación de contenido pornográfico no consentido. En este último ámbito, los datos son especialmente alarmantes. El 96% de los deepfakes que se crean son de carácter pornográfico y las mujeres están representadas en un 99% en este tipo de deepfakes. Esto solo hace que contribuir a la violencia de género y a la cosificación de la mujer. El anonimato y la accesibilidad de estas herramientas solo hace que cualquiera de nosotros pueda ser víctima de este tipo de actos, lo que supone una amenaza directa para la seguridad y la privacidad. En cuanto a los derechos fundamentales afectados, nos podemos encontrar en primer lugar con el derecho a la propia imagen. El derecho a la propia imagen se vulnera cuando se representa en los rasgos físicos de una persona que la hacen identificable, con independencia del medio utilizado o la finalidad. Incluso un uso inocuo, o sea, generar cualquier tipo de contenido con nuestra imagen mediante inteligencia artificial ya vulnera este derecho. Después nos encontramos con el derecho a la propia voz. No es un derecho autónomo reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, pero sí que se prohíbe el uso comercial o publicitario de nuestra voz, incluido también, evidentemente, la generación mediante inteligencia artificial. Se ha propuesto, y de hecho hay un anteproyecto de ley propuesto por el Gobierno en el que se intenta prohibir el uso de la voz, o sea, cualquier manipulación de la voz mediante inteligencia artificial, cualquier creación de contenido mediante inteligencia artificial, incluidos los usos comerciales y los usos publicitarios. Hoy en día solo se prohíbe el uso de la voz en contextos publicitarios o lucrativos. En cuanto al derecho a la intimidad, nosotros entendemos que no se vulnera por el hecho de utilizar deepfakes porque no revelan hechos de la vida íntima de la persona, no dejan de ser simulaciones. Pero sí que se ha propuesto por parte de la doctrina que también infrinjan este derecho. En cuanto al derecho al honor, los deepfakes también pueden vulnerar el derecho al honor porque hablando justamente de los full body, los deepfakes que animan nuestro cuerpo solo con la imagen de nuestro rostro o con cualquier imagen que tengamos en redes sociales, pueden, por ejemplo, los deepfakes pueden mostrarnos cometiendo un delito o realizando manifestaciones delictivas. Por ejemplo, comentarios racistas o misóginos ocurre diariamente, sobre todo con personajes famosos. Este derecho, el derecho al honor, puede entrar en conflicto con la libertad de información y de expresión. Claro, en este caso, la libertad de información puede amparar el uso de deepfakes. Nosotros creemos que no, porque por el hecho de que el derecho a la información exige veracidad y una relevancia pública de las informaciones. Evidentemente, un deepfake que es ya eminentemente falso por su propia naturaleza ni tiene veracidad y muchas veces ni siquiera tiene relevancia pública porque los deepfakes en la mayor parte de las ocasiones difunden desinformación. Es decir, el uso de deepfakes raramente se va a considerar amparado por la libertad de información. Después tenemos la libertad de expresión. Aquí tenemos un conflicto con los deepfakes paródicos, los deepfakes satíricos, de humor. En el anteproyecto del Gobierno que se ha presentado hace poco, sí que ampara el uso de paródico o el uso en contextos humorísticos o de ficción o de obras de ficción o informativos o obras informativas. En ese caso, lo que nosotros proponemos es que
Nosotros proponemos que en caso de que se utilicen de forma para hacer parodias o para en contextos humorísticos, al menos si existe riesgo de confusión, se marque ese contenido como generado por inteligencia artificial. Después tenemos el consentimiento como eje central. Estos derechos exigen el consentimiento, es decir, o sea, el que cree o genere o entrene, incluso entrenar la propia inteligencia artificial, la red neuronal con nuestras imágenes o voz, necesita nuestro consentimiento. Es decir, no pueden entrenar la inteligencia artificial o generar cualquier tipo de contenido con nuestra imagen o nuestra voz, especialmente si esos datos los ha extraído de nuestras redes sociales. Importante. Entonces, este consentimiento es revocable en cualquier momento, es decir, incluso si ha habido una contraprestación, no es un derecho patrimonial, tú puedes revocarlo en cualquier momento y ese consentimiento debe presentarse tanto para los fines como para los usos. Cualquier uso de nuestra imagen o nuestra voz debe contar con un consentimiento y también para cualquier finalidad, es decir, tú puedes dar tu consentimiento para una determinada finalidad, pero no significa que abarque otras finalidades distintas o otros usos distintos o que en nuestra imagen se puedan hacer otras cosas distintas para las que nosotros hemos otorgado ese consentimiento. Después, hay que subrayar que publicar cualquier imagen en nuestra red social no ampara que se genere cualquier tipo de contenido con nuestra imagen o voz. Y bueno, ahora entrando en los deepfakes de personas públicas y en contextos humorísticos, es lo dicho. Tiene que existir una finalidad humorística o crítica social, es decir, para que se encuentre amparado por la libertad de expresión o de libertad artística, tiene que haber una finalidad humorística o de crítica social, tiene que ser una persona pública, es decir, no vale hacer un deepfake paródico o de humor con cualquier persona, tiene que ser una persona pública. Y aparte, tiene que versar sobre un tema de interés público. Es decir, tiene que ser, sí, sobre una persona pública, pero también tiene que versar sobre un tema de interés público. Y por el otro lado, también que se advierta de forma expresa que se ha generado de forma artificial. Después, en cuanto a la protección de datos, la voz y la imagen son datos personales y están amparados por el Reglamento General de Protección de Datos. Este consentimiento es igual que el anterior, es revocable en cualquier momento. Tiene que ser, el consentimiento debe hacerse mediante una clara acción afirmativa, tiene que ser inequívoco, libre, no vale con que haya casillas premarcadas o que no haya una libertad real de ese consentimiento. Muchas veces cuando consentimos que cookies, muchas veces las casillas no se pueden quitar o están premarcadas o no hay una libertad real. Bueno, en este caso tiene que haber una libertad real e informada, tiene un consentimiento informado, ¿vale? En cuanto a los mecanismos de tutela, es cierto que tanto por esta ley, por la 1/82, puedes exigir una indemnización de daños y perjuicios en caso de que haya exista una intromisión ilegítima en estos derechos. También puedes exigir que se imponga una sanción a través de la Agencia de Protección de Datos. O sea, tanto una cosa como otra son completamente compatibles. Es decir, tú puedes pedir una indemnización en los tribunales civiles por daños morales o en este caso, en el caso de los derechos de la personalidad, es decir, honor y todo esto, sí que se presume un daño moral, que se te ha causado un daño moral por solamente infringir estos derechos. En el caso de protección de datos, no. Tú tienes que probar que se te ha causado un daño por usar esos datos, por tratar esos datos de forma incorrecta, ¿vale? Después, en cuanto al marco regulatorio y el reglamento de inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial que se ha aprobado el año pasado, los sistemas de inteligencia artificial que produzcan deepfakes o que produzcan cualquier tipo de ultrasuplantación, ¿no? Sí hay una obligación de marcado, es decir, tiene que haber una especie de marca de agua o algún tipo de distintivo que diferencia ese contenido de uno verdadero, pero claro, no es una medida rígida, no es una medida fuerte, no impide su uso ilícito, solo se preocupa por el tema de la desinformación, pero ignora que estos deepfakes o estas ultrasuplantaciones vulneran derechos fundamentales. Es decir, no solo basta con marcar el contenido, que es lo único que exige el reglamento de inteligencia artificial, y solo se lo exige además a los responsables del despliegue, es decir, los que usan el sistema de inteligencia artificial en un ámbito profesional. Es decir, un usuario final puede quitar esa marca de agua que ponga el responsable del despliegue
y utilizar ese deepfake como le dé la gana. Es decir, puedes cumplir el reglamento de inteligencia artificial y aún así ese contenido conserva su potencial lesivo, no tiene ningún tipo de sentido. Nosotros proponemos que esos sistemas se califiquen como sistemas de alto riesgo y que tengan que pasar al menos por unas auditorías algorítmicas, también es decir, una evaluación de riesgo sobre los derechos fundamentales, sobre la dignidad de la mujer, sobre la dignidad de las personas, sobre los derechos fundamentales, que es lo que impone, lo que obliga, en caso de que se clasifique como sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Están los prohibidos, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Pues en este caso están los que generen ultrasuplantaciones son de bajo riesgo. Y solo se les pide a los responsables de despliegue que se marque ese contenido como de origen artificial, cosa que no tiene ningún tipo de sentido porque no deja desprotegidos muchos derechos. Sí que se ha propuesto en el Ómnibus Digital, una nueva reforma propuesta por la Comisión Europea en la que sí que se ha propuesto prohibir directamente los sistemas de inteligencia artificial que generen contenido sexual o íntimo. Sí se ha propuesto. Entonces, estamos a la espera de a ver qué pasa con ello, pero eso no es suficiente igualmente. O sea, tienen que clasificarse como de alto riesgo este tipo de sistemas porque por mucho que se prohíban los deepfakes de carácter sexual, también está la infracción de otros derechos, como el honor, como los que hemos mencionado, la propia imagen y todo eso. Entonces, al final tiene que haber una evaluación de riesgos de esos sistemas que ahora mismo no se está dando. Y por otro lado, pues evidentemente la vía más ventajosa para la víctima es acudir a la vía civil para que se le presuman esos daños morales. Y los derechos más vulnerados son imagen, voz y honor, no intimidad, y son los principales afectados. Luego, el consentimiento en todos los casos debe ser específico e irrenunciable. Debe referirse a cada acto, finalidad y fase. Entrenamiento más generación más difusión. Es revocable sin coste para el titular. En caso de la protección de datos, no puede perjudicarte retirar ese consentimiento. Y ya estaría. Muchísimas gracias por vuestra atención y eso es todo. Muchísimas gracias, Julián, por su ponencia, que ha sido muy interesante. Tengo bastantes curiosidades sobre su temática. Bien, continuamos con la dinámica de la mesa. En este caso, presentará su ponencia Pedro Gallardo Sánchez. Él es natural de Mérida. Se graduó en Economía y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III, con 2 estancias en el extranjero. En los últimos cursos orientó su proyecto hacia la educación económica y ciudadana, lo que le reportó varios premios en el ámbito nacional. Desde 2023 ejerce como profesor de Economía en Educación Secundaria, donde se centra en realizando proyectos orientados a concienciar al estudiantado sobre los retos actuales y a empoderar al alumnado para actuar frente a ellos. Hoy nos trae una ponencia titulada La IA generativa, influencers sintéticos y moderación automatizada. ¿Quién decide lo que ven los jóvenes en redes sociales? Muy bien, Pedro. Tiene usted la palabra. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a dar comienzo a esta presentación, en primer lugar, contextualizando un poco más cómo ha llegado un profesor de educación secundaria hasta aquí. Yo soy, como ha dicho el ponente, economista por formación, pero profesor por vocación. Y en los últimos años de mi carrera pues decidí dar esa orientación para entender un poco más qué ocurre en las aulas y qué efecto tienen pues esas acciones en la construcción especialmente de una ciudadanía democrática, aunque también de otros asuntos públicos. Partiendo de este enfoque aplicado, ya digo, en contacto con el terreno, he colaborado con un compañero, con un amigo llamado Alejandro del Pino, en el que estamos desarrollando una serie de proyectos relacionados precisamente con la cultura democrática y ciudadana de nuestro alumnado. Y hablando con Fernando, también ponente en el día de hoy y amigo, nos comentó, y con mucho acierto, que efectivamente que la educación en este tipo de asuntos también se realiza desde el plano tecnológico. Y empezamos a reflexionar y hemos conseguido traer aquí una serie de reflexiones
sobre el papel que juega la tecnología en esta educación ciudadana, pues a modo también de aprendizaje para nosotros, para los docentes y para la comunidad educativa en general. Entonces, es a raíz de esto en el que llegamos a este paper, en el que está todavía un poco en proceso de elaboración. Estoy aquí también para recibir las aportaciones que queráis hacer. Y se denomina IA generativa, influencers sintéticos y moderación automatizada. ¿Quién decide qué ven los jóvenes en redes sociales? Voy a tratar cada uno de esos tres pilares de forma diferenciada. Como buen profesor de educación secundaria, quiero empezar un poco tomando la temperatura a este aula. Madre mía, mortales, no paro. El 30 de septiembre tengo una cita tecnológica en Málaga. Voy a estar en Sanantec, hablando de la revolución digital que estamos viviendo. Y con un lema como gente revolucionaria, ¿cómo no ir si literalmente soy una? Nos vemos allí, entre pantallas, estilo y mucho futuro. Disculpad porque se ha reproducido de forma automática. No sé qué va a pasar en la siguiente diapositiva en la que hay 2 vídeos a la vez. Creo que, bueno, aquí tenemos público portugués. A lo mejor no está familiarizado con la persona de mi derecha, pero creo que la mayoría de nosotros más o menos sí que podemos hacernos una idea de que acabamos de ver un vídeo de una influencer generada por inteligencia artificial. Mientras que la persona de la derecha, en este caso, es una persona, podemos pensar que es una persona real. Con el paso del tiempo, y ahora voy a mostrar otra diapositiva con otros vídeos, vamos a ver cómo la línea que separa lo real y lo generado se va a ir difuminando y no lo vamos a poder ver con tanta claridad. Esto es lo que podemos denominar influencers sintéticos. Vamos a ver a continuación pues otro vídeo de Aitana López, de esta influencer digital, y en este caso de Aitana Ocaña. Bueno, podemos ver el mayor realismo, a mi juicio, y creo que a juicio de todos, de esta influencer generada por inteligencia artificial. Tiene, pues como podemos ver, incluso imperfecciones en la piel como podríamos tener cualquiera de nosotros. Pero también quiero llamar la atención sobre el segundo vídeo, el que voy a reproducir a continuación. Uy, disculpad. Bueno, efectivamente he seleccionado un vídeo, no sé si lo conocíais, de un influencer que se transforma a menudo mediante inteligencia artificial en otro tipo de personajes. Yo personalmente hubiera caído, no sé si alguno aquí también ha caído, en pensar que efectivamente estábamos viendo una imagen de Aitana cuando estábamos viendo una imagen generada por inteligencia artificial. Esto nos lleva ya un poco al estado de la cuestión sobre los influencers sintéticos, estos que nos pueden realmente confundir. Como podéis ver ahí, Diwanki, bueno, hay muchos estudios, pero yo he seleccionado este en particular. Los adolescentes no son capaces de percibir las diferencias entre los influencers sintéticos y los influencers reales, y son capaces de desarrollar sentimientos de afecto y de empatía como realizamos con las personas. He puesto ahí un comentario diciendo que no seamos paternalistas, porque esto no es un fenómeno que ocurra solamente entre adolescentes, sino que es un fenómeno más bien que ocurre por nuestro propio desarrollo evolutivo y por las habilidades sociales que tiene el ser humano para intentar conectar con todo el mundo, y digamos que, dado que es un fenómeno nuevo, todavía nuestro cerebro no tiene esa barrera, ese cortafuegos para identificar y separar las emociones que nos puede generar una imagen generada por inteligencia artificial de una que no. Sin ir más lejos, yo ayer preparando esta presentación me metí en el perfil de Aitana López y algo se me removió por dentro cuando Aitana recibió un clavel por San Jordi. Para que veáis que efectivamente, que después ya un poco me llegó el sentido crítico, pero son emociones que se despiertan de forma automática al ver este tipo de contenido tan realista. Ferrara, que lo mencionamos repetidamente en este estudio, nos habla de una realidad sintética, ya no solamente de un personaje, sino de un conjunto de atributos, de rasgos de personalidad y de un poco incluso de contexto que otorgan una total coherencia a estos personajes y nos hacen simpatizar especialmente con ellos, por este tipo de relación parasocial que tenemos con muchos influencers humanos y de los que podemos llamarnos fans. Nuestra preocupación aumenta con el tema de la hipersexualización. Algo que ya ha comentado Julián, de que me ha parecido entender que son el 99% de las mujeres que del contenido hipersexualizado disponible en redes sociales. Nosotros también hemos identificado este problema, también somos conscientes de que genera lo que llamamos engagement. También podríamos entrar en un debate sobre si los algoritmos tienen ese sesgo o somos nosotros los que también nos paramos en este tipo de contenido especialmente.
Y además queremos sumar la preocupación por la naturalización y la reproducción de dichos estándares de belleza. No está explorado del todo, pero a mí sí que me gustaría tratar un poco más de la salud mental en los adolescentes al ser expuestos a este tipo de contenido. Por último, dado que la capacidad de generación que tiene la inteligencia artificial, también quiero tratar aquí la incorporación que hacemos los jóvenes de la inteligencia artificial a sus propios cuerpos. Y en este caso, pues bueno, he traído una noticia que seguro que muchos de los aquí presentes conocen, del caso de Almendralejo. Mi primer año trabajando fue precisamente en Almendralejo y ocurrió en paralelo con este escándalo, en el que bueno, fue bastante sonado, y supongo que sabéis que un grupo de adolescentes entre 12 y 14 años generaron imágenes por inteligencia artificial, y algunos eran inimputables legalmente, pero bueno, las consecuencias educativas y para la comunidad estaban allí. Voy a pasar a la segunda de nuestras preocupaciones, ya un poco girando hacia el ámbito de la ciudadanía democrática, que ya he dicho que tanto me interesa. Si hemos visto cómo afecta esto al cuerpo humano, ¿cómo nos va a afectar a la calidad de nuestras instituciones y de nuestros procesos electorales? Farok y sus colaboradores elaboran un estudio longitudinal en varios países en el que muestran que hay un pico de contenido generado por inteligencia artificial en los días previos a las elecciones, o días o semanas previos a las elecciones. Nosotros no hemos explorado esta vía en particular, pero sí queremos llamar la atención sobre que no nos parece un proceso aleatorio, sino más bien causal. ¿Y cómo puede reaccionar la ciudadanía ante esta cantidad de de contenido generado por inteligencia artificial? Bueno, Ferrara, a quien ya me he referido antes, nos hace una reflexión muy interesante. Yo como economista lo conozco también en el ámbito económico, y es que se va a generar una desconfianza, pero no hacia el contenido generado por inteligencia artificial necesariamente, sino hacia el sistema en su conjunto, dado que el espectador ya no es capaz de distinguir lo que es cierto y lo que es no, dado el grado de perfección que tiene ese contenido generado. También, para terminar, queríamos traer la reflexión de si seguimos generando estos influencers que nos dan información con ese grado de personalización, si cada uno de nosotros va a estar bombardeado por información política de distinta índole, si podríamos vernos en un conflicto en el que tengamos un candidato sintético en nuestras pantallas que nos pida el voto y que acabe el resultado siendo elegido. ¿Cuál de todos esos perfiles debería gobernarnos o qué legitimidad tendría la persona que está situada detrás de la pantalla? Vale, para terminar, veo que me estoy extendiendo más de lo que esperaba cuando preparé estas diapositivas. Quiero mencionar el papel de la moderación automatizada para frenar este tipo de contenidos. Es un tema, sé que es polémico, y he traído aquí una cita de Fisher y sus colaboradores en el que citan que el contenido generado por inteligencia artificial es tan es tan dañino como el contenido efectivamente real, y por tanto los filtros que tenemos para el contenido real deberían poder aplicarse para este contenido generado por inteligencia artificial. Pero vemos nosotros, a nuestro juicio, al menos dos limitaciones. La primera son los sesgos raciales y de género que existen en dichos sistemas de supervisión. Hemos incluido un par de referencias al inglés que habla la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que suele ser censurado con mayor frecuencia que el inglés estándar. Y también seguro que algunos conocéis el caso de la divulgación de contenido relacionado con el colectivo LGTB, que también se censura por la Better Safe Than Sorry Policy, en el que pues, confunde ese contenido con contenido sexual explícito y por tanto tiende a deshacerse de él. También a lo mejor habéis podido ver en redes sociales una nueva terminología, he incluido ahí unas cuantas frases o palabras de vocabulario que estamos teniendo que generar. Se denomina algo speak, y es formas de escribir que intentan evitar ese filtro, ese Better Safe Than Policy, para poder efectivamente hablar. No deja de ser paradójico que tengamos que encontrar soluciones tecnológicas para problemas que nos ha puesto la propia tecnología. Y ya para no alargarme en exceso, también un poco, aunque no está incluido con ninguna cita, también queríamos lanzar aquí la reflexión sobre que en este punto la moderación automatizada depende mucho de la voluntad de los dueños de estas plataformas, y que conocemos algunos personajes que no están apostando precisamente por el cumplimiento de la normativa y una censura equilibrada y justa. Voy a terminar ya, disculparme.
En primer lugar, hablar de las oportunidades que todos conocemos, de la democratización de la generación de contenido con inteligencia artificial, pero también de los riesgos que supone para los adolescentes. He hablado de casos sobre la propia imagen, sobre las relaciones que pueden tener los adolescentes con los demás y también con la relación con el sector público y los procesos electorales. En este contexto, la moderación automática puede ser una solución. También podemos hablar de legislación, del Artificial Intelligence Act, y otros reglamentos de la Unión Europea que todavía no están del todo, yo diría, pulidos o aplicados. Aquí a lo mejor el compañero de Derecho nos podría aclarar un poco más. Lo que sí queremos, o así lo hemos visto Fernando, Alejandro y yo, es abrir una reflexión sobre el papel que debe jugar la juventud en decidir qué tipo de moderación y qué tipo de comentarios quiere, porque al fin y al cabo afecta al mundo que ven y al fin y al cabo el mundo en el que viven. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por su ponencia. A continuación, y para finalizar la mesa, expondrá Fernando Broncano. Él es ingeniero superior en informática y actualmente está doctorando en el programa de doctorado de tecnología e informática en la Universidad de Extremadura. También es profesor sustituto en el área de lenguajes y sistemas informáticos en la Escuela de Ingenierías Industriales, impartiendo docencia multidisciplinar en titulaciones de los campos sanitario, social y científico-tecnológico. Además, ha publicado diferentes trabajos académicos sobre procesamiento y análisis de datos, así como teledetección. Hoy su ponencia consistirá y estará titulada El scroll infinito a juicio, diseño adictivo, engagement algorítmico y responsabilidad de las plataformas digitales. Puede empezar. Vale, genial. Gracias, Antonio, por esta presentación. Buenas tardes, boa tarde para os colegas portugueses. Eu vou falar na miña presentación no español, así que voy a continuar en español comentando esta comunicación que traigo con mi amiga y compañera María Pozo, que también mañana nos comentará ella una comunicación sobre el meme. Precisamente esta comunicación vamos a tratar el scroll infinito, una de las técnicas o uno de los diseños que estamos enfrentando todos de forma actual, ¿no? Y os enseño esta diapositiva. En esta diapositiva encontramos un caso bastante extraño, ¿no? Porque vemos que un joven, en un tribunal de Los Ángeles, gana a Meta y gana a YouTube contra una sentencia que indica que la responsabilidad de estas plataformas es por el diseño que tienen y entonces en este caso el uso compulsivo que enfrentan en este caso los adolescentes, Alexis tiene tan solo 11 años, viene derivado de ese diseño, ¿no? Esa es la clave, la responsabilidad principal del fallo, que es que nos vamos a fijar en el diseño. El diseño que hacen las empresas, que hacen las grandes tecnológicas en este caso para de alguna forma fomentar ese uso de estas plataformas en todo tipo de usuarios y sobre todo en los más jóvenes, que pueden ser los que menos control tienen por su menor experiencia vital. El objetivo de esta comunicación es precisamente responder esta pregunta, es precisamente hablar sobre si una plataforma puede ser responsable por cómo está diseñada. O sea, no solo por su contenido. No vamos a hablar solo del contenido que generan las IAs, como bien ha comentado Pedro en su trabajo, como bien nos ha comentado el doctor Daniel en su ponencia magistral de esta mañana, sino nos vamos a centrar en el diseño, en esas decisiones que toman las empresas, en este caso, para ofrecernos sus productos. Y vamos a analizar patrones oscuros, queremos analizar también algunos rasgos de la conducta que se enfrentan algunos compañeros, todas las personas en general, y sobre todo terminar hablando del derecho digital. Los patrones oscuros son algunas estrategias de diseño que enfrentamos en las interfaces. Cuando nosotros diseñamos los sistemas de información, cualquier aplicación, ya sea WhatsApp, sea Facebook, sea Instagram, TikTok, todas ellas tienen una serie de patrones y esos patrones los vamos a denominar patrones de diseño.
Cuando estos patrones se enturbian o se realizan de alguna forma para incentivar a una persona a realizar algo concreto, lo vamos a denominar patrones oscuros. Hay algunos trabajos que estudian varias horas sobre análisis de pantalla sobre estos patrones oscuros y principalmente los diferencian en dos categorías, en dos grupos. En los patrones de engagement, ¿no?, en los que quieren alcanzar y retener al espectador, como el scroll infinito, como el autoplay, como el refrescar, cuando nosotros tiramos hacia abajo para refrescar y cargar nuevo contenido, mientras que por otro lado vamos a discernir los patrones de gobierno, los patrones de governing. Estos patrones que principalmente son patrones oscuros que no nos permiten cancelar determinadas, por ejemplo, aplicaciones sobre recogida de datos, ¿no? Cuando aceptamos las cookies es mucho más fácil aceptar las cookies que en este caso rechazarlas, y más ahora con la nueva normativa de la Agencia Española de Protección de Datos que permite cobrar por rechazar esas cookies. Vamos a hablar del scroll infinito, que es uno de esos patrones oscuros, y es algo parecido a una máquina tragaperra, ¿no? Tiene un esquema similar, porque el scroll infinito se basa en el constante desplazamiento de una persona a través de una red social. Y tenemos una cierta incertidumbre simplemente por el hecho de que no sabemos qué vídeo vendrá después. Estamos adictos a un sistema que precisamente estamos todo el día reproduciendo vídeos. Y más ahora que podemos generar contenido mediante inteligencia artificial, de forma no orgánica, de una forma que cada vez se aleja más a los estándares humanos. Cuando vemos esos vídeos, a veces nos ofrecen algunas recompensas, cuando vemos lo que a nosotros nos gusta, pero a veces estos vídeos pues, no nos interesan y pasamos al siguiente. Siempre va a haber un vídeo detrás esperando. Por lo que vemos ese refuerzo de razón variable que muchas veces opera en las máquinas tragaperras. También el problema de todo este scroll infinito es uno muy simple, que es el parar, ¿no? El detenernos, el tener tiempo de decir hasta aquí hemos llegado y no voy a seguir. ¿Por qué? Pues porque este tipo de redes sociales no disponen de un fin. No disponen de un fin porque siguen generando contenido, todo el mundo sigue publicando contenido y no tenemos una señal orgánica de parada. Cuando leemos un libro y lo acabamos, simplemente se finaliza y tendremos que coger otro. Nos tenemos que ir a por otro libro, nos tenemos que descargar otro PDF para leerlo. Pero el feed nunca acaba, nunca vamos a encontrar el final de todos estos vídeos que estamos reproduciendo. Y es tanto el caso que en Instagram tuvo que implementar algunas de las medidas para detener esta reproducción constante. Pero son medidas un poco ilusas, ¿no? Son un poco ilusorias, porque no nos dan el control real de la herramienta, sino que simplemente nos dicen: ¿has visto lo último de los 2 días? ¿Has visto el último contenido que se ha publicado los 2 días? No es un control real, no estamos teniendo un control real sobre la plataforma. La plataforma sigue mostrándonos contenido justo después de este mensaje, por lo que no seguimos poniéndole fin a este sistema de reproducción constante, ¿no? Y es tanto el caso de la reproducción constante que también nos enfrentamos al caso de Netflix. Netflix es una plataforma que todo el mundo podrá usar para reproducir, en este caso, series y películas, y tiene una opción de autoplay, de autorreproducción, igual que YouTube, igual que otras plataformas. Cuando finaliza un vídeo, constantemente te da un pequeño margen para ir al siguiente capítulo o para eliminar ese capítulo y salirnos. Si ese tiempo es tan pequeño, ese autoplay es tan pequeño que rápidamente se reproduce el siguiente capítulo y dejamos reproducir el siguiente capítulo, aunque nosotros pues, tengamos que dormir, tengamos que ir a otro sitio o tengamos que hacer otra cuestión. Por lo que en este caso hay algunos estudios que comparan este experimento en Netflix, que si usamos el autoplay o en este caso lo eliminamos, estamos consumiendo 21 minutos menos de media diario por persona con el autoplay desactivado. Por lo que en este caso los patrones de diseño están un poco ocultos al usuario y muchas veces decimos que esto no nos afecta, pero sí nos acaba afectando. Otra de las aplicaciones que también usa bastante la juventud y otra de las aplicaciones por las que se generan bastantes problemas de salud mental es Tinder, ¿no? Hemos gamificado el conocer a las personas y el tener relaciones afectivas con otras personas. Generalmente se hizo un estudio muy interesante de 500 agentes de inteligencia artificial que jugaban a este juego de Tinder, ¿no? A este juego de la gamificación. Si me gusta una persona, automáticamente le doy un corazón, si no me gusta, lo rechazo y le doy una cruz. Está prejuzgado, ¿no? Todos los agentes caían en el mismo patrón, en el que tenéis justo a la derecha. Usaban la aplicación de forma extensiva, porque era como un juego.
eso le generaba cierta fatiga emocional debido al rechazo, y como la aplicación no te da tiempo suficiente a recuperarte de ese rechazo, se acaban desconectando durante periodos breves. ¿Qué pasa? Estas aplicaciones generan un cierto enganche para saber quién vendrá después, para saber a quién le gustaré después. Por lo que todos los agentes recuperaban el uso de estas plataformas y seguían, en este caso, probando el uso de Tinder, ¿no?, como plataforma. También el uso de Tinder, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque tiene más de 75 millones de usuarios registrados y más de 70.000 millones de matches, ¿no? Más de 70.000 millones de enlaces entre personas, por lo que es algo bastante importante y una aplicación bastante relevante a día de hoy. Y se ha gamificado esta aplicación tanto que todo lo que hacemos dentro de esta aplicación tiene animaciones, tiene diferentes mensajes, como ya os digo, el swipe hacia izquierda o derecha para ver cuándo gusta o no nos gusta a alguien, o esos super likes que a veces son incluso síntomas que lo que hacen es mercadear con los intereses personales. Viendo estos tres casos, analizamos algunas normativas y concretamente tenemos dos normativas a nivel europeo. La primera, la Ley de Servicios Digitales, que regula el contenido. Nos dice que hay que retirar el contenido aquel que no puede estar circulando en redes sociales, algo parecido a lo que hablábamos con Pedro. Estos agentes o estas inteligencias artificiales o estos algoritmos que tienen las plataformas para eliminar aquel contenido que perjudica concretamente a las minorías. Vemos que actualmente eso ahora mismo no está funcionando, pues por determinadas causas, como por ejemplo la falseación la falsedad de ese contenido. Cambiamos algunas palabras para que no se retire. También tenemos de forma importante la regulación, la Directiva de Inteligencia Artificial, como bien nos comentaba el compañero Julián, que regula los sistemas y los ha clasificado en una categoría en función del perjuicio que pueda provocar. Y entonces, teniendo estas dos normativas y el caso de Spence, que ha sido ahora recientemente, hace un mes, en Estados Unidos, podemos preguntarnos si de verdad los recomendadores deberían ser clasificados como inteligencias artificiales de alto riesgo, ya que inducen en comportamientos ofensivos o comportamientos adictivos dentro de las personas que al final los acaban usando. A todo esto, yo como ingeniero informático y desde la ingeniería informática debemos ofrecer algunas alternativas de diseño ético, ¿vale? Sobre todo debemos formar a nuestros jóvenes de la informática a que usen patrones éticos, que no se dejen mover en este caso por el tiempo de uso, que principalmente es por lo que gana dinero en las redes sociales, sino que nos formemos en patrones éticos. Como por ejemplo, bueno, pues ponemos un ejemplo a la derecha de límite de tiempo. Estos límites de tiempo son fácilmente evitables. Simplemente le damos a ignorar el límite, seleccionamos el OK y rápidamente podemos volver a acceder a la aplicación. Por lo que no son estrategias reales, sino que hay que ofrecer diseño ético real, el prohibir ese tipo de acceso a esas aplicaciones una vez las hemos usado demasiado. Como conclusiones, simplemente comentar que qué vamos a hacer con la pregunta que he trasladado al principio, ¿no? Este diseño, si de verdad es un diseño, tenemos que tener la responsabilidad por diseño, y esta pregunta nos surge que es tanto educativa como jurídica, ¿no? Tenemos esta doble vertiente, la primera educativa, para educar a nuestros jóvenes en diseño ético, y la segunda jurídica, que vamos a hacer de la legislación para evitar este tipo de adicciones, como ya conocéis, por ejemplo, el no acceso a las redes sociales a los menores de 16 años aquí en España, ¿vale? Por último, simplemente terminar diciendo que el diseño tecnológico no es neutro y las aplicaciones que lo crean tampoco, ¿vale? Con esto finalizo mi presentación, agradecer al público, dar las gracias también a la mesa y, por último, creo que soy ya lo que os separa de la comida quitando las preguntas. Así que te acabo. Muchas gracias, Fernando. Ya han acabado las intervenciones de los cuatro ponentes de esta mesa y a continuación se abre la ventana para que el público pueda realizar preguntas relacionadas con el contenido que han desarrollado los ponentes. Esto que se haga alguna pregunta, quiero pensar que estáis interesados, que la comida está aquí cerca. Sí. Hola, buenas tardes. Para Julián, mi nombre es Lucas.
A ver, en vuestra investigación, no sé si la he entendido toda completamente, yo no estoy especializado en Derecho, ni mucho menos. No sé si en vuestra investigación habéis contemplado la regularización, si el deepfake está generado bajo una disciplina artística, por ejemplo. Sí, bueno, no como tal, no, sí que hemos tratado la libertad de expresión y la libertad de creación artística. Y claro, sí que contemplamos el tema de los deepfakes paródicos o en contextos humorísticos, que sí que hay ahora mismo un anteproyecto que permite el uso de deepfakes o la creación de deepfakes en una obra artística. O sea, en ese caso sí, o sea, lo hemos contemplado, pasa es que esa legislación es anterior al estudio, ¿vale? Pero sí, sí que lo contemplamos nosotros en caso de que haya riesgo de confusión, por ejemplo, se cree un deepfake sobre una persona pública o con proyección pública, se marque ese contenido como creado por inteligencia artificial. Eso sí que, pero claro, sí que el reglamento de inteligencia artificial sí que contempla que ese marcado no dificulte el disfrute de la obra artística, ¿vale? Y eso es lo que nosotros sí que apoyamos eso porque creemos que en caso de que, para que no haya confusión con el contenido original, pero sí que lo contemplamos y creo que va a ser un campo a tratar y a investigar en el futuro, importante, el tema de la creación artística, porque hace poco se estrenó una película hecha enteramente por inteligencia artificial, o sea que es un campo muy interesante. Es que frente a eso, sobre ese tipo de regulación, perdona que insista porque viene a colación la pregunta que voy a hacer ahora, con anterioridad, cuando se creaba o se sigue creando una obra artística, no se siente la necesidad de poner creada a través de Photoshop. No se indica utilizando pinceles de pelo de Marta, es decir, la técnica no se viene exponiendo. No sé. Sin embargo, según estoy entendiendo, hay que indicar o se pide que se indique que es inteligencia artificial. ¿Por qué? Si sigue siendo una obra artística. Sí, o sea, si es en caso de que sea una ultrasuplantación. O sea, en caso de que sea, como te digo, una ultrasuplantación sí que obliga a marcar ese contenido con inteligencia artificial. Lo que pasa es que pide que no dificulte el disfrute de la obra. ¿Por qué lo piden? Pues no lo sé. Porque en caso de que no haya confusión con una persona real y no cause ningún tipo de daño, no entiendo por qué es necesario marcar ese contenido que está hecho con deepfake en este caso. La verdad es que no lo sé. La ratio legis ahí no la tengo yo muy clara. Pero bueno, sí que eso sobre el papel. Luego, que se cree un contenido que no haya riesgo de confusión con una persona real, que sea contenido 100% hecho con inteligencia artificial y no se marque y no pase nada, puede ser también. Porque a lo mejor la ley dice una cosa y de facto en los hechos es otra, que suele ocurrir bastante, sobre todo en legislaciones tan farragosas como esta, que imponen una serie de obligaciones bastante contundentes a los que utilicen un sistema de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. De nada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Por supuesto, aquí se pretende contribuir al conocimiento. Vale, gracias Antonio. Yo quería hacer una pregunta al compañero Julián, porque ya hemos hablado alguna que otra vez de este tema, que hemos tenido algo en común en estas investigaciones, y has comentado el término de la auditoría algorítmica. ¿A qué queréis hacerle una auditoría? ¿A qué parte del algoritmo queréis hacer una auditoría? Porque a veces hablamos del algoritmo en términos generales, y no hay un algoritmo, sino que hay muchos algoritmos los que en este caso generan este tipo de contenido. ¿Qué vais a comprobar? ¿Que un modelo concreto de inteligencia artificial pueda generar o no pueda generar algo? O sea, ¿esa es la limitación que queréis comprobar mediante esta auditoría? ¿O simplemente que su entrenamiento haya sido efectivo y sin sesgos? ¿O que haya representado sistemáticamente los sesgos de la sociedad, ¿no? Que al final, como comentaba antes, estos algoritmos pues, pueden representar ese tipo de cuestiones. No sé si sí, es una buena pregunta, es una mezcla. Es decir, si se clasificara como de alto riesgo, que ahora mismo las ultrasuplantaciones no son de riesgo bajo, pero si en caso de que se implementara una auditoría algorítmica, se entiende que es una evaluación del impacto en los derechos fundamentales. Es decir,
que la inteligencia artificial no caiga en sesgos algorítmicos, es decir, que la calidad de los datos sea la adecuada, sean pertinentes y representativos, y evaluar su impacto, por ejemplo, en la dignidad, en los derechos fundamentales en general. Es decir, si los resultados de salida, de qué forma impactan en los derechos fundamentales. Eso es lo que se quiere evaluar, una evaluación de riesgos, básicamente. Y se entraría, evidentemente, en la calidad de los datos. Importantísimo. Y esa es la crítica que hacemos nosotros respecto al tema de las ultrasuplantaciones, porque claro, muchas veces se entrena el sistema de inteligencia artificial con la voz o la imagen de otras personas. Pues ese tipo de cosas, ese impacto en la protección de datos, en los derechos fundamentales, en la propia imagen, en todo eso, es lo que se intentaría evaluar, esos riesgos. Pero claro, no es lo que se regula y es lo que nosotros en nuestro estudio reivindicamos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vale, mi compañera Olga quiere preguntar a Pedro una pregunta. Vale, le cedo la palabra. Hola. Con tu perfil y como llevándomelo a mi terreno, quiero preguntarte, bueno, partimos de la base, corrígeme si me equivoco, de que aunque bueno, el marco normativo, la LOMLOE, pues habla de comunicación, bueno, en fin, no de comunicación responsable como tal, pero bueno, está implícito, ¿no?, en los valores que transmite, pero que no se está alfabetizando mediáticamente en general. Entonces, yo quiero preguntarte qué... Entiendo que también depende del interés del propio profesorado de combatir esto, ¿vale? Pero ¿qué herramienta se está utilizando en base a tu experiencia para esta alfabetización? ¿O desde qué asignatura? ¿O desde qué proyecto? ¿O si desde la Junta de Extremadura pues hay una partida presupuestaria de convocatoria de proyectos, etcétera? ¿Y qué crees tú que es viable teniendo en cuenta las limitaciones que hay, que podríamos decir, pues una asignatura que no, o que se meta en valores cívicos, en la asignatura que hay en sexto y en la ESO seguramente también, ¿no? Pero ¿qué herramientas o qué estrategias que tú veas que son reales dentro de las limitaciones que el sistema educativo tiene, claro? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta de docente a docente, ¿no? Sí. Me gustaría tener la respuesta. Desgraciadamente, es un tema que no se trata lo suficiente. Como conoces la LOMLOE, sabrás que esos elementos que caen dentro de los contenidos transversales del currículum no se priorizan en el grado que se priorizan los contenidos, ahora llamados saberes básicos, y por tanto, como bien analizas, esta formación en el uso de las nuevas tecnologías y de esta formación ciudadana no cae específicamente dentro de ninguna materia y en muchos casos no puede ser priorizada por parte del profesorado que imparte ciertas materias a las que le llegan estas preocupaciones de manera un poco más transversal. No sé si estoy aquí pecando un poco de sesgo personal, pero mi visión de este asunto es que debe priorizarse desde el ámbito de los proyectos y desde el punto de vista de incorporar al alumno y ponerlo en el centro de la problemática, más que desde una perspectiva más de el bien contra el mal o de yo sé contra tú que no sabes. Me acuerdo el primer año que empecé a dar clase y quería hacer una concienciación desde un punto de vista económico sobre las fake news y me encontré un berrinche general diciendo otra vez fake news. Nos cuentan todos los años lo que son y lo peligrosas que son y demás. Entonces, para mí sí que ha sido muy revelador y aquí ya hablo, ya te digo, que hablo más de mi experiencia más que de algo que pueda defender empíricamente, es cuando ellos deciden crear por sí mismos y encuentran la problemática por sí mismos que realmente se puede generar un impacto. Y yo a título personal, ya te digo, con Alejandro estoy trabajando en estos asuntos y me encantaría llegar a crear un recurso, como tú me has dicho, si existe. Yo no puedo decir nada en particular por la Junta de Extremadura, según he podido informarme, pero me gustaría llegar a generarlo. Ay, muchas Cualquier gracias. cosa lo comentamos en la comida, que me enrollo mucho. ¿Alguna pregunta en el público? No. Vale. Yo para finalizar tengo una pregunta a mi compañera Olga. A mí me ha llamado mucho la atención los bulos educativos, pero me ha llamado el interés la procedencia de esos bulos educativos. Es decir, ¿de dónde provienen los bulos? ¿De los propios alumnos o de los padres de los alumnos? Quiero decir,
Los propios alumnos, muchas veces los adolescentes, incluso ya gente que tiene en torno a 20, 24, 25 años, se han criado básicamente con un móvil y las redes sociales en la mano. Es decir, generalmente, en números, ¿de dónde proceden esos números en más cantidad? ¿De los alumnos o de los padres de los mismos? No en todas las ocasiones se llega como al origen del bulo, pero la mayoría de las veces los bulos están creados por personas que tienen influencia, a las que la responsabilidad o el periodismo responsable o la transmisión de noticias responsable se la trae al pairo, no les interesa, pero que tienen intención de hacer daño o de reproducir cuestiones, la mayoría de las veces a conciencia. Otras veces también con conciencia, o en mayor o menor medida con conciencia. ¿Quién reproduce bulos que más impacto tienen sobre el alumnado? Bueno, pues influencers que tienen muchísima credibilidad entre el alumnado, que le vas a influir más que tú o que yo, que somos docentes, incluso los jóvenes que nos llegan a las aulas de universidad y sobre todo proceden de ahí, que hay bulos que se crean en los entornos familiares, pero de los que yo os he dicho, probablemente no tanto. Los bulos que circulan por Mérida o por Badajoz, pues ahí sí que las familias pueden ser creadoras de bulos, pero siempre sale de alguna intención, la mayoría de las veces de intención dañina. Del alumnado pueden salir bulos, sí, pero yo creo que se queda más bien en el contexto educativo. No sé si te respondí. Muchísimas gracias por su respuesta. Si no hay ninguna pregunta más, pues doy por finalizada la mesa de ponencia 2 y el siguiente paso del congreso pues sería el almuerzo, que estamos todos invitados. Yo quiero hacer una apreciación. Estamos aquí mezclados. Educación, derecho, innovación tecnológica. Somos una mesa increíble. La verdad es que sí.